Bueno, vamos a hablar del sistema digestivo, que era otro de los temas que nos quedó pendiente. Empezando por algunos principios, ¿sí?, de la función gastrointestinal. El sistema digestivo está integrado obviamente por la cavidad oral, con sus respectivas glándulas anexas, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, ¿sí?, y obviamente las glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. La pared gastrointestinal está formada obviamente por una serosa, capa muscular longitudinal circular, submucosa y mucosa, que nosotros podemos ver acá. Y se van a tener presente que en lo que corresponde a la mucosa, obviamente va a presentar sobre todo glándulas, ¿sí?, mucosas, y la musculares mucosae, que es un sistema de musculatura lisa que permite ampliar, ¿sí?, la superficie de absorción. Recordemos que acá se va a absorber, ¿sí?, los nutrientes, y obviamente va a estar plegada, ¿sí?, va a tener varios pliegues, que todo obviamente que colabora para mayor superficie de absorción. En las submucosas nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, lo que será el plexo de Meissner, y en lo que tiene que ver la parte muscular, vamos a encontrar la musculatura circular y la musculatura longitudinal. Vamos a tener el plexo nervioso mientérico, vamos a ver de qué se trata estos elementos. Y por último, obviamente, vamos a tener ya la serosa, ¿sí?, que está justamente adherida al mesenterio, o sea, a la parte del peritoneo. Muy bien. ¿Qué podemos decir de estos elementos? En primer lugar, de que el plexo nervioso de Meissner, ¿sí?, el plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso mientérico forman parte del plexo entérico. El plexo entérico, ¿sí?, es el que se encarga de dar la inervación, ¿sí?, motriz, ¿sí?, y a la región intestinal, ¿sí?, es, diríamos, el sistema nervioso autónomo del sistema digestivo. El plexo nervioso de Meissner es el que se encarga de regular el flujo sanguíneo y las secreciones, y el plexo nervioso mientérico o de Auerbach es el que se encarga de regular la contracción muscular, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, estos dos elementos colaboran sobre todo con el peristaltismo, específicamente el plexo mientérico, ¿sí?, o sea, la motilidad gástrica, y el plexo nervioso de Meissner, ¿sí?, o interno, es el que se encarga de regular la absorción y obviamente la secreción de los diferentes componentes enzimáticos en el tubo digestivo. Con respecto a la actividad eléctrica del tubo digestivo, tenemos lo que serían las ondas lentas y las que son ondulaciones, no son potenciales de acción en sí misma, son potenciales graduados, y las potenciales en aguja, ¿sí?, los potenciales en aguja, que son los verdaderos potenciales de acción, ¿sí? Fíjense que las ondas lentas, ¿sí?, son ondulaciones, ¿sí?, que operan por canales que no son de calcio. Esto es importante, ya que el calcio tiene un rol importante en la contracción de la musculatura lisa, que oscilan entre 15 y 5 milivoltios, y que le imprimen una frecuencia de contracción mínima, ¿sí?, no tónica, sino mínima, al estómago de 3 por minuto, de 1 a 12 por minuto, y 9 por minuto al ilio. Pero en el estómago, estas ondas lentas sirven o colaboran para el mezclado. Ahora bien, los potenciales de acción, ¿sí?, que son los potenciales en agujas, ¿sí?, pueden de alguna forma iniciarse a través de la base que le brindan las ondas lentas, y obviamente que ya operan por canales de sodio y de calcio, ¿sí?, con una despolarización y una represión rápida. Fíjense que factores como la distensión, o sea, el estiramiento de la musculatura lisa, la acetilcolina, que se libera por factores hormonales, y el parasimpático, por factores nerviosos, que también operan por vías de acetilcolina, generan obviamente los potenciales en aguja, que son los que generan el peristaltismo propiamente dicho. Factores como el simpático o la norepinefrina, ¿sí?, que es una neurohormona,
que hiperpolariza justamente la musculatura lisa del sistema digestivo, reduciendo de esa forma justamente el peritaltismo. Vamos a ver factores ahora clínicos. Por ejemplo, durante la actividad física, o sea, durante el ejercicio físico, el simpático a nivel central es un cardioacelerador, pero vemos que a nivel del sistema digestivo es un hiperpolarizante, o sea que lo que hace es reducir el peritaltismo, ¿sí? Eso es necesario justamente porque hay una redirección de flujo sanguíneo hacia la región musculoesquelética, lo que determina que en presencia de, por ejemplo, la actividad física, nosotros tengamos mayor componente nervioso y vascular a nivel musculoesquelético y reduce la actividad de la motilidad y digestión y absorción a nivel digestivo. Muy bien. Como dijimos anteriormente, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Es el que ejerce el control, diríamos, es el sistema nervioso propio del sistema digestivo. Está dividido por dos plexos, el externo y el interno, y el plexo mientérico o de Auerbach controla los movimientos, la motilidad, ¿sí? Generando incremento de la contracción tónica, es decir, de la contracción con el acortamiento de todas las unidades de actividad miocina de la musculatura lisa, ¿sí? El de Meissner lo que me va a hacer es controlar sobre todo las secreciones y el flujo sanguíneo, es decir, que va a operar sobre todo en la absorción. Entonces vemos acá las células epiteliales del tubo digestivo, tenemos el plexo submucoso relacionado con las secreciones y el flujo sanguíneo, el plexo mentérico relacionado sobre todo con las contracciones musculares. Estos elementos se ven de alguna forma influenciados por factores parasimpáticos y simpáticos, ¿sí? E inclusive por reflejos, ¿sí?, de neurona sensitiva que identifican, detectan los factores circulatorios y envían hacia la región de los ganglios, sobre todo el ganglio celíaco, de la médula espinal o sus centros superiores, para que se pronuncien los diferentes tipos de reflejo, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, hay determinados factores que van a ser informados, como por ejemplo irritación de la mucosa, distensión excesiva, sustancias químicas, ¿sí?, que operan por vías nerviosas sensitivas aferentes, es decir, que son estas fibras, ¿sí?, las que detectan esas alteraciones de la sustancia y que informan a los centros, ya sean, obviamente, que eso va a ir incrementando, por así decirlo, la complejidad prevertebral, médula espinal y troncocefálico, para una determinada respuesta, ¿sí? Es decir, reducción de la motilidad, reducción de la absorción. Muy bien. Eso determina que nosotros tengamos diferentes tipos de reflejos. Fíjense, reflejos integrados dentro del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tenemos la secreción, o sea, todo lo que es liberar enzimas para la digestión, el movimiento, o inclusive el movimiento, que no solamente me genera desplazamiento de los alimentos, sino que mezclado, todo eso responden a reflejos, ¿sí? Es decir, que la presencia de alimento me estimula la secreción, el peritaltismo y el mezclado. El mezclado en realidad forma parte del peritaltismo, pero el peritaltismo acá lo ponemos como un desplazamiento de los alimentos, ¿sí? Son reflejos, ¿sí? O sea que hay una identificación, o sea, un receptor, una información que está, diríamos, arraigada con el parasimpático y el simpático, y vuelve, ¿sí?, incrementando las secreciones, el peritalismo mezclado, o reduciéndolo. Luego tenemos reflejos intestinales que se unen a los ganglios prevertebrales, específicamente al simpático, como el reflejo gastrocólico, enterogástrico y colicolineal. El reflejo gastrocólico hace referencia a que la distensión del estómago estimula la motilidad, ¿sí?, del colon. Así que en presencia de distensión, digamos, estomacal, eso favorece, por ejemplo, el deseo de evacuación. En el caso del reflejo enterogástrico, ¿sí?, la presencia de alimentos a nivel intestinal delgado reduce la motilidad, ¿sí?, del estómago. Vamos a ver después esa integración. Y luego tenemos el reflejo cólico-ileal, que la distensión del colon también genera una inhibición del movimiento intestino delgado ileal para que se produzca una pausa y se pueda generar una adecuada reabsorción. Luego tenemos actividades, ¿sí?, que ya están unidas, ¿sí?, al sistema central, como la médula espinal, el tronco cefálico, en el cual hay un control, ¿sí?, más específico, como la secreción motora y secretora, los reflejos de dolores, ¿sí?, cólicos, o inclusive el mismo reflejo de evacuación.
existen, ¿sí?, diferentes hormonas que me van a controlar, ¿sí?, ese tipo de acciones del sistema digestivo. El sistema digestivo lo podemos reducir o lo podemos supeditar a motilidad, o sea, movimiento, que incluye mezcla y desplazamiento de los alimentos, y la secreción, sobre todo de la región enzimática, para que esos alimentos se puedan degradar, y lo que sería la absorción, ¿sí? Muy bien. La colecistocinina es una hormona liberada en el intestino delgado, que lo que hace es incrementar la motilidad de la vesícula biliar, que me va a liberar bilis, sobre todo en presencia de grasa, ¿sí? Y me va a reducir, sobre todo, la motilidad del estómago. O sea, que la colecistocinina me genera incremento de la motilidad de la vesícula biliar, pero reducción de la motilidad gástrica, y a su vez me libera enzimas pancreáticas. La secretina, también a nivel intestinal delgado, lo que va a hacer es liberarme sobre todo bicarbonato para paliar la acidez que viene del quimo. Eso también a nivel intestinal. Y el péptido inhibidor gástrico, obviamente lo que va a hacer es reducir la motilidad gástrica. Esto es lo mismo que nosotros acabamos de decir. Cuando hablamos entonces de los movimientos del tubo digestivo, hablamos de propulsión y mezcla, o sea, el desplazamiento de los alimentos, y la mezcla sobre todo con el conjunto de secreciones, ¿sí? Muy bien. En el cual se produce un anillo de contracción con distensión, ¿sí?, de la musculatura lisa, y la distensión era un factor que estimulaba los potenciales en aguja, es decir, que genera la contracción muscular, ¿sí? Por lo tanto, eso genera, en primer lugar, ¿sí?, una separación de los alimentos, una inhibición con las enzimas, y a su vez un desplazamiento. Entonces la mezcla involucra el peritactismo y las contracciones locales. Ahora bien, el flujo sanguíneo, ¿sí?, es proporcional al grado de actividad local. Existen determinadas sustancias vasodilatorias, fíjense, tenemos las hormonas, como la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, y secretina, son todos elementos que favorecen el flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mayor absorción, ¿sí? Tengámoslos presentes. Ahora bien, tenemos que diferenciar lo que es el hambre del apetito. El hambre, obviamente, que es una necesidad metabólica. El apetito, ¿sí?, es una elección de los alimentos sin un trasfondo metabólico. Debemos tener en cuenta que para eso tenemos a la deglución. Ustedes recordarán que la deglución tenía 3 partes, ¿sí? Una parte voluntaria desde el punto de vista fisiológico y una parte involuntaria. La parte voluntaria abarcaba justamente lo que es el reflejo masticatorio, ¿sí? Y la primera parte oral, y la parte involuntaria era la faringe y en la fase esofágica. Obviamente que los dientes tienen de alguna forma funciones: cortar, triturar, y estos elementos lo hacen a función de la musculatura, que tenía que ver la musculatura matricial, el pterigoideo medial lateral, massetero y temporal, y todos estaban inervados por el trigémino, ¿sí? El estiramiento de la musculatura, ¿sí?, genera un reflejo de inhibición que me genera una contracción, que me genera una relajación, ¿sí?, y esa relajación que me genera un estiramiento muscular, generándome acortamiento de la musculatura. Ese es el reflejo masticatorio. Muy bien. Pasa con la fase faríngea. Dijimos que la finalidad de la fase faríngea era ocluir los diferentes orificios, es decir, la cavidad, la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, para que los alimentos transcurran hacia, ¿sí?, el esófago. Una vez que los alimentos llegan al esófago, se produce una distensión del esfínter esofágico superior, ¿sí?, que genera una distensión de la musculatura lisa, generándome ondas. O sea, el esófago tiene ondas primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? La onda primaria es la onda, diríamos, que ayuda a desplazar los alimentos una vez que ingresan al esófago. La onda secundaria se refuerza, sobre todo en el segundo tercio del esófago, y las ondas terciarias son de menor proporción e intensidad, pero pueden estar presentes, ¿sí?, para ayudar a corregir o a desplazar los alimentos que han quedado en el camino a nivel esofágico. Obviamente que los alimentos tienen que llegar a la parte del estómago. ¿Qué pasa en la parte del estómago? ¿Qué función tiene el estómago? Almacenar, mezclar obviamente los alimentos con los jugos gástricos y después desplazarlos, ¿sí?, hacia la parte intestinal. Eso se denomina vaciamiento. Cuando los alimentos llegan, fíjense, se produce el reflejo vagovagal.
¿en qué consiste el reflejo vagovagal? El reflejo vagovagal consiste en reducir el tono de la pared gástrica para que los alimentos puedan ingresar sin que eso repercuta en la salida, ¿sí?, retrógrada de el quimo. Ahora bien, una vez que están los alimentos, se producen ondas de constricción, ¿sí?, y anillos de constricción, a partir del cual, ¿sí?, a modo de lavarropa, el estómago va haciendo correr los alimentos desde la región fundus hacia la región pilórica, ¿sí?, mediante anillos de constricción. Pero obviamente que eso se encuentra con un esfínter, que es el píloro, que no deja pasar ningún tipo de sustancia que no esté de alguna forma desintegrada totalmente. Luego lo que se va a pasar es realmente formar el quimo, y ese quimo lo que va a hacer es reducir, ¿sí?, digamos, ir chocando con las paredes de la válvula de la bomba pilórica, es decir, que, digamos, el esfínter, que son músculos circulares que conectan el estómago con el intestino, ¿sí?, se relajen y pueda pasar obviamente del quimo hacia la parte intestinal, ¿sí? Muy bien. Dice que hay factores gástricos que estimulan este pasaje del estómago hacia el intestino delgado, ¿sí?, como por ejemplo lo que tiene que ver la distensión, ¿sí?, de la pared gástrica, y opera obviamente bajo el reflejo mientérico, ¿sí?, y la gastrina que es una hormona que se encarga justamente de incrementar la motilidad e incrementar la secreción gástrica a nivel estomacal. También existen factores que inhiben el vaciamiento gástrico. Tenemos factores nerviosos y factores hormonales. Dentro de los factores nerviosos, la presencia sobre todo del simpático, ¿sí?, que influye reduciendo la actividad del plexo mentérico, y factores hormonales, ¿sí?, como la citoquinina, secretina, peptídeo gástrico, y otros factores, ¿sí?, como la distensión, irritación, acidez del quismo, ¿sí?, una gran concentración de electrolitos en el quimo, y la presencia de proteínas y grasas. Todo eso retarda que se produzca un pasaje desde el estómago hacia el intestino. Muy bien. El intestino delgado obviamente también se producen ondas peristálticas, pero lo que sucede a nivel del intestino delgado, para diferenciarlo de lo que pasa en el estómago, en el intestino delgado las ondas peristálticas también son de mezcla. Por ahí en el estómago tenemos ondas exclusivamente de mezclas, y después un anillo de contracción que me desplaza, ¿sí?, los alimentos del estómago hacia el intestino. Sin embargo, la parte intestinal, ¿sí?, se produce de alguna forma, ¿sí?, ambas cosas a la vez. Recordemos que tenemos la muscularis mucosae, ¿sí?, que es una musculatura lisa que se encuentra en la capa mucosa, y que lo que hace es incrementar la superficie justamente a la que se expone el quimo que proviene de la parte gástrica, incrementando la velocidad de digestión y absorción, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con el colon? Sabemos que el colon tiene dos partes importantes: la mitad proximal, ¿sí?, que corresponde al canal ascendente, y la primera parte del colon transverso, que es para la absorción de agua y electrolitos, y la mitad distal, que es para también, digamos, la formación de materia fecal. Ahora bien, ¿cómo funcionan las secretoras? Y acá arranca realmente lo importante. Las funciones secretoras corresponden a las enzimas digestivas, ¿sí?, enzimas digestivas, y mucosidad, ¿sí?, que de alguna manera va a estar, diríamos, estimulada por irritación química, estímulo táctil, o sea, el contacto de los alimentos con la pared del segmento del tubo digestivo, inclusive la pared intestinal, ¿sí?, y va a operar obviamente por vía del sistema nervioso entérico. El parasimpático tiende a incrementar la secreción glandular, y el parasimpático tiene un doble efecto. En primera línea decimos que es un inhibidor, pero ante determinadas situaciones puede generar una colaboración, incrementando también las secreciones, ¿sí? También las hormonas, ¿sí?, van a incrementar las secreciones en diferentes segmentos corporales, ¿sí? Ahora bien, tenemos dos elementos principales de secreción: el moco, ¿sí?, que se le haga a nivel de todo el tubo digestivo, cavidad oral, esófago, intestino y demás, y enzimas, ¿sí? El moco, ¿sí?, está formado por agua, electrolitos y lipoproteína, ¿sí?, y tiene propiedades como adherente, consistente, resistente, y además propiedades anfóteras que le permiten transcurrir por diferentes tipos de pH. Muy bien.
Fíjense, lo principal, lo primero, pero en la secreción de saliva, tenemos una secreción diaria de 1 litro aproximadamente, y tenemos dos tipos de elementos ahí. Secreción serosa y mucosa. La secreción serosa, ¿sí?, me libera enzima. En la cavidad oral tenemos, obviamente, la tialina o amilasa, que me va a digerir los almidones. Esto es en la cavidad oral. Y tenemos la mucosa, que me libera la mucina, que obviamente que es para lubricar y proteger, ¿sí? Entonces, en líneas generales, nosotros decimos que las glándulas submandibular, sublingual y parótida me liberan estos dos tipos de secreciones, o sea, tienen secreción mixta. Pero en realidad la parótida, ¿sí?, es una glándula que me libera sobre todo secreción serosa, o sea, me libera gran cantidad de tialina. También tenemos, obviamente, en la lengua, en la parte de los epitelios linguales, tenemos la lipasa lingual, pero que tiene menor, diríamos, capacidad digestiva para las grasas. ¿Sí? Acá está como estábamos diciendo anteriormente, ¿sí? Y fíjense que esta es la secreción de los diferentes segmentos. Fíjense, tenemos 1 litro de saliva, a nivel gástrico tenemos 1,5 litros, secreción pancreática 1 litro, 1 litro de bilis, ¿sí?, casi 1,8 litros, ¿sí?, se secreta a nivel intestino delgado, ¿sí?, y en los otros en menor proporción. Lo que hay que destacar acá es el pH. Fíjense el pH a que opera a nivel gástrico con respecto a lo demás. A nivel gástrico el pH es muy, pero muy ácido respecto al pH de los otros segmentos. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder acá? En la saliva predomina el potasio y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando se produce, ¿sí?, a nivel de la glándula, en los adenómeros, ¿sí?, y en los conductos, lo que se produce es una gran absorción de sodio y secreción de potasio, y reabsorción de cloro y secreción de bicarbonato. Por lo tanto, en la saliva hay un gran predominio de los electrolitos potasio y bicarbonato, ¿sí? Además, ¿sí?, diríamos, esta saliva es un agente bactericida, tiene iones tiosinatos, tiene células de defensa como los neutrófilos y los basófilos que me liberan lisozima, ¿sí?, y también tiene algunas inmunoglobulinas, ¿sí?, a nivel de secreción. Muy bien. Obviamente que hay determinados factores como los gustos amargos ácidos, ¿sí?, inclusive los reflejos gástricos e intestinales me pueden producir un incremento de saliva, que es lo que antecede muchas veces al deseo de vómito, ¿sí? Muy bien. A nivel esofágico solamente tenemos, digamos, secreción mucosa, o sea, no hay secreción enzimática, eso tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Y obviamente lo que evita esas secreciones enzimáticas es las excoriaciones. A nivel gástrico tenemos dos tipos de glándulas, las oxiníticas o gástricas y las pilóricas. Las oxiníticas sobre todo me liberan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco, para, diríamos, absorber vitamina B12 y con eso formar justamente glóbulos rojos y mucosidad. Y en la parte pilórica tenemos pepsinógeno, moco y gastrina. Ahora bien, las células oxiníticas, como toda glándula, tiene un conjunto de células que está compuesta por células mucosas, que son las que me liberan pepsinógeno. Las células pépticas también me liberan pepsinógeno, y las células parietales me liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿sí? Ahora, muy bien. Lo que vemos acá es justamente la formación del ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a mirar un poquito por acá. El pepsinógeno es una enzima, ¿sí?, simógena, o sea que está inactiva, ¿sí? Se va a activar en pepsina, y la pepsina es una enzima que se encarga de degradar proteínas. Muy bien. ¿Qué pasa con la formación de ácido clorhídrico? Para la formación de ácido clorhídrico solo tenemos que ver la luz líquido extracelular, la célula parietal y la luz de los canalículos. El cloro, ¿sí?, el cloro, que es de alguna forma uno de los electrolitos principales, ¿sí?, que va a integrar el ácido clorhídrico, lo que va a hacer es ingresar a la célula parietal, estamos en el estómago. Ese cloro va a pasar, obviamente no se puede quedar dentro de la célula, donde hay menor concentración, va a salir por transporte activo hacia la luz de los canalículos. La luz de los canalículos es esto que se encuentra acá, ¿no? Y acá obviamente ya está la región del estómago, ¿sí? Son las células que integran el estómago. Muy bien, como se libera cloro, ¿sí?, al mismo lo acompaña sodio, que también va por transporte, digamos, en primera instancia pasivo, obviamente porque va donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración, y también le acompaña potasio. Eso determina que haya una gran concentración de cloro,
sodio y potasio, generándome una, diríamos, elevación de electrolitos, lo que determina que se acompañe, ¿sí?, agua, ¿sí?, generando ósmosis. Ahora bien, este sodio se va a reabsorber por transporte activo, claramente, porque va a un lugar de menor concentración a mayor concentración, saliendo, ¿sí?, nuevamente al líquido extracelular, con ingreso obviamente de potasio como medio de cotransporte. El potasio que había salido a la luz de los canalículos, y acá está la importancia, ¿sí?, va a ingresar, ¿sí?, nuevamente a la célula para que salgan estos hidrogeniones. Como se reabsorbió, ¿sí?, o como volvió a ingresar el potasio y el sodio, me queda una gran concentración de agua, cloro y hidrogeniones, y es lo que me determina el ácido clorhídrico. Ahora, ¿de dónde viene este hidrogenión? Bueno, el agua se va a disociar en oxidrilo de hidrogenión, ese hidrogenión es que se va a intercambiar con el potasio, ¿sí?, en esta bomba, ¿sí?, de contratransporte, para poder generar concentración de hidrogeniones en la luz de los canalículos. El oxidrilo va a reaccionar con el dióxido de carbono, sabemos que el dióxido de carbono divaga un 7% en plasma, ¿sí?, y me va a formar bicarbonato. Ese bicarbonato sale, ¿sí?, del líquido extracelular, y es que circula a nivel sistémico, e inclusive se filtra a nivel renal. De esta forma queda configurado el ácido clorhídrico. Esta bomba se ve anulada justamente por el omeprazol. La pepsina, ¿sí?, o sea, mejor dicho, el pepsinógeno, sabemos que es una enzima digestiva que de alguna forma no está activa, pero en presencia de ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y la pepsina es una enzima proteolítica, lo que hace que esta enzima actúe en pH muy bajos para degradar proteínas. Ese es el factor secretor, ¿sí?, a nivel gástrico. ¿Qué otros elementos circulan a nivel del jugo gástrico? Lipasas, que son para las grasas, amilasas para los ácidos grasos, para los hidratos de carbono, y gelatinasa, que son para también las proteínas, ¿sí? También se libera, obviamente, abundante moco que tiene que proteger el epitelio gástrico, ¿sí? Todo estimulado por la gastrina. Recuerden que la gastrina es el estimulante de formación de ácido clorhídrico, ¿sí? Si se libera ácido clorhídrico, se activa el pepsinógeno pepsina para degradar proteínas. También, obviamente, que ese moco presenta bicarbonato, lo que le da cierto factor de alcalinidad, lo que genera protección y lubricación. Muy bien, obviamente que esa secreción gástrica está estimulada por factores nerviosos, ¿sí?, como la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ¿sí? En realidad, la gastrina opera de la siguiente manera. La gastrina lo que hace es estimular a unas células que se denominan enterocromafines. Esas células enterocromafines elaboran la histamina, ¿sí?, y la histamina lo que hace es influir justamente para la formación de ácido clorhídrico. La histamina está bloqueada justamente por la ranitidina, ¿sí?, que es otro de los factores que a veces consumimos cuando tenemos, diríamos, factores gástricos. Muy bien. Esto es más de lo mismo que estuvimos hablando. Obviamente que en presencia de proteínas, ¿sí?, se va a activar la gastrina para favorecer la producción de ácido clorhídrico a través de la histamina y activar la pepsina en pepsinógeno, ¿sí? Ahora bien, tenemos fases de secreción, ¿sí? ¿Qué significa la fase de secreción? Que no hace falta que el alimento llegue al estómago, sino que el alimento, cuando uno lo recuerda, lo piensa, lo siente, ¿sí?, cuando lo ve, cuando lo olfatea y cuando lo degusta, ya empieza la secreción, ¿sí?, de mucosidad y el líquido gástrico a nivel gástrico. Entonces la fase cefálica, ¿sí?, 20% de la secreción gástrica, la fase gástrica obviamente el 70%, lo que determina obviamente factores hormonales y nerviosos que se encargan justamente de estimular la secreción. Y a nivel intestinal, obviamente que la presencia de alimento en el duodeno también va a favorecer la actividad de la gastrina, ¿sí? Muy bien. ¿Hay inhibiciones, obviamente, de la secreción gástrica? Sí. Por ejemplo, el reflejo enterogástrico, que habíamos nombrado anteriormente, que la distensión, ¿sí?, o las alteraciones, por ejemplo, de factores como un quimo muy ácido, genera inhibición, por ejemplo, en la parte gástrica, retardando el vaciamiento, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel pancreático? El páncreas, ustedes recuerdan que a través de sus conductos principales accesorios se comunican con el duodeno, específicamente la porción descendente. Vamos a tener enzimas digestivas y sobre todo bicarbonato de sodio que van a salir sobre todo en respuesta, ¿sí?, a la calidad del quimo
y por factores nerviosos y hormonales, ¿sí? Fíjense que el bicarbonato que se libera del páncreas tiene como finalidad reducir la acidez del quimo. Pero el páncreas me va a liberar enzimas digestivas como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxilopolipeptidasa. También me va a limitar, me va a, digamos, a secretar amilasa pancreática para los hidratos de carbono, lipasa, colesterol y fosfolipasa, que son enzimas para degradar las grasas, ¿sí? Ahora bien, recordemos que la tripsina, al ser una enzima proteolítica, obviamente que tiene que estar en forma de tripsinógeno. Entonces, en los enterocitos tenemos una enzima que se llama enterosinasa, que es la que se encarga de activar, ¿sí?, el tripsinógeno en tripsina. Recordemos que la tripsina, igual que la pepsina, son enzimas proteolíticas que se encargan de degradar proteínas. Pero la tripsina, ¿sí?, tiene que ser activada afuera del páncreas. Si lo hace adentro, obviamente que consumiría al mismo órgano. La tripsina, ¿sí?, actúa a un pH totalmente alcalino, a diferencia de la pepsina, que lo hace a un pH totalmente ácido. Lo que vemos acá es la formación justamente del bicarbonato, que se libera justamente la luz intestinal para paliar la acidez del quimo, en el cual el dióxido de carbono reacciona con el agua, formándose ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato, hidrogenión. Este hidrogenión, ¿sí?, se intercambia por una bomba con el sodio y se libera obviamente bicarbonato sódico a la luz intestinal. De esa forma, ¿sí?, y por ósmosis de concentración de electrolito, va el agua. Muy bien. Sabemos que para que el páncreas libere su secreción tiene que estar la colecistoquina, que es una hormona local, la secretina, que es una hormona local, o la actividad obviamente nerviosa del parasimpático. Eso es importante que la tengamos presente, ¿sí? Digamos que los factores nerviosos siempre operan por vías tanto hormonales como nerviosas. Acá también tenemos obviamente fase de la secreción pancreática, cefálica, gástrica e intestinal, ¿sí? Es decir, que no hace falta que nosotros, diríamos, degustemos los alimentos, sino con el hecho de verlos, olerlos o inclusive pensarlos, ya arranca un 20% de la secreción, ¿sí? Ya dijimos el pH, la colecistoquinina, ¿sí? Y ahora entramos a otro de los factores no menos importantes, como es las funciones de la bilis, ¿sí? Fíjense, la bilis tiene dos funciones, y esto siempre lo voy a preguntar en el examen: digestión y absorción de las grasas, ¿sí? Esa es la primera función, y la segunda es la excreción, ¿sí? Por ejemplo, del colesterol y la bilirrubina. Muy bien, fíjense que tenemos una bilis que se forma en el hígado y que también se libera, ¿sí? Recuerden ustedes que por la vía hepática común y el conducto cístico, llegando al conducto bucolédoco a el duodeno, ¿sí?, a la segunda porción del duodeno, porción descendente, el hígado y la bilis se conectan justamente con el duodeno. Por tanto, la bilis se va a liberar. Ahora, hay una diferencia de concentración en la bilis hepática y vesicular. La bilis vesicular siempre es más concentrada, ¿sí?, que la bilis hepática. Ese vaciamiento de la vesícula, nosotros dijimos que estaba comandado sobre todo por ¿quién? Por la colestocistocinina, ¿sí? Por lo tanto, la función de la colestocistocinina es sumamente importante, sobre todo en presencia de alimentos grasos, ¿sí? Estas sales biliares, o sea, para que se forme la bilis, lo hacen, ¿sí?, diríamos, a partir del colesterol, ¿sí?, que se transforma en ácido cólico, y ese ácido cólico se va a unir, ¿sí?, a licinas o taurinas, formando, ¿sí?, un ácido conjugado. Ese es ácido conjugado más lo que sería la, ¿cómo se llama?, lecitina, me determinan las características, ¿sí?, de las sales biliares. Las sales biliares son las que, diríamos, las sales biliares son las que me componen la bilis, ¿sí? Y es la que me dan la acción detergente, es decir, las que me van a ir dividiendo, ¿sí?, a la masa grasa, y la que van a transportar, ¿sí?, a los ácidos grasos hacia, ¿sí?, los enterocitos. Muy bien. También tenemos no solamente factores enzimáticos a nivel intestinal, sino también tenemos, ¿sí?, lo que serían glándulas de Brunner, ¿sí?, que me secretan moco alcalino, y las glándulas de Brunner que están presentes en el intestino delgado, en el intestino grueso, y que me hace una gran secreción justamente de moco para evitar cualquier tipo de irritación de la pared intestinal. Muy bien. Y la crita de Lieberkühn, que también son pequeñas depresiones, ¿sí?, que me van a generar, obviamente, mucosidad, ya que son ricas en células caliciformes, ¿sí? Además, los enterocitos, ¿sí?, secretan y absorben agua y electrolitos. Esto es importante, ¿sí?
ya que de esa forma también regulan la cantidad de electrolitos, ¿sí? Y ayudan al mecanismo de defensa del sistema digestivo, ¿sí? Esto es importante. Los enterocitos también tienen otras enzimas en sus membranas como peptidasas, justamente para los péptidos, sacarasas, maltasa, isomaltasa y lactasa, para los hidratos de carbono que sean disociados en dipéptidos, ¿sí? Y lipasas para las gotas de grasas que fueron de alguna forma impactadas por los factores hormonales, ¿sí? Muy bien. El intestino grueso no tiene no tiene secreción enzimática, sino más bien mayor secreción de tipo mucosidad rica en bicarbonato para paliar obviamente todo lo que tiene que ver con los factores enzimáticos ácidos que provienen de la región del quimo. Muy bien. Bueno, ¿qué va a pasar con los alimentos? Obviamente que van a ingresar como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que las enzimas van a tener estas enzimas que nosotros anteriormente habíamos nombrado, es decir, la pepsina, la tripsina, la lipasa, gelatinasa, amilasa, van a tener una acción que se denomina hidrólisis. Es decir, que van a escindir, ¿sí?, a las moléculas complejas, ¿sí?, en sus moléculas pequeñas, en monosacáridos, ¿sí? Muy bien. Entonces, los hidratos de carbono que tienen una alimentación son la sacarosa, lactosas y almidones, ¿sí? Y en general decimos que son polisacáridos, en este caso disacáridos. Nosotros hacemos entrar ácidos hidratos de carbono en la región oral, ¿sí? La tialina, que eran las enzimas que se liberaba, que era para almidón, me va a escindir al almidón en maltosa y glucosa, ¿sí? Es decir, que me va a dejar en los monosacáridos pertinentes. El 5% de la hidrólisis se produce en la cavidad oral, ¿sí? En la fase gástrica, obviamente, continúa la hidrólisis de los almidones, y es en la fase intestinal donde aparece la amilasa, ¿sí?, pancreática, que se produce el 100% de las hidrólisis, ¿sí?, que me dejan maltosa y glucosa. Recordemos nosotros que los enterocitos también tenían algunas enzimas en la parte apical, que son la lactasa, sacarasa, maltosa y destrinasa. Muy bien. El resultado final es, obviamente, que los hidratos de carbono tenemos un 80% de glucosa, 10% de galactosa y 10% de fructosa. ¿Qué pasa con la proteína? Vamos que en la cavidad oral no tenemos enzimas proteicas, no tenemos justamente los dientes, ¿sí?, que emulan la actividad enzimática, tratando de desgarrar, obviamente, y dividir a las proteínas. La pepsina, ¿sí?, que afecta sobre todo la parte del colágeno, ¿sí?, dejando en la fase gástrica como resultado de su actividad proteosas, peptonas y polipéptidos. Es decir, que en la fase gástrica, ¿sí?, no se generan aminoácidos, sino se generan moléculas proteicas o peptídicas más pequeñas. A nivel intestinal tenemos a la tripsina, dijimos que es una molécula también proteolítica, que actúa en un pH alcalino, que es activa por la enterocinasa, y la presencia de tripsina activa a la quimiotripsina y a la carboxilpolipeptidasa y prolactasa, que lo que hace es digerir justamente a estas proteasas, peptonas y polipéptidos para dejarlos obviamente en dipéptidos y tripéptidos. Pero como los enterocitos ¿sí?, tenían peptidasas, que son enzimas que se encargan de dividir a los dipéptidos, aminopolipeptidasas y dipeptidasas, lo que hacen es justamente interactuar para quedar como resultado final los aminoácidos. Por lo tanto, recordemos que en la luz intestinal nosotros dejamos moléculas pequeñas, pero no las bases que constituyen esas moléculas, como en este caso los aminoácidos. Las grasas del alimento ingresan obviamente como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Eso tenemos obviamente esas enzimas. Sabemos que en la cavidad oral tenemos una lipasa de actividad muy pequeña, y a nivel gástrico también, pero su actividad es menos del 10%. Sin embargo, a nivel intestinal se produce justamente la salida de bilis, de las sales biliares y lecitina, ¿sí?, e inclusive, ¿sí?, la lipasa pancreática, que lo que hace es dejar pequeños
micelas, se denominan, que son pequeñas gotas de grasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de la interacción de esas gotas de grasas? Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos. Recordemos que las sales biliares y la lecitina lo que me dejan son, de alguna forma, micelas, ¿sí? Y sobre esas micelas actúa la lipasa pancreática intestinal, dejándome recién ácidos grasos libres y monoglicéridos, ¿sí? Las sales biliares separan los monoglicéridos y ácidos grasos, formando micelas, y las transportan obviamente para su posterior absorción. Para el colesterol tenemos la colesterol esterasa, y para el fosfolípido la fosfolipasa, ¿sí? Esta es una micela, ¿sí? Que lo que hace es llevarme justamente el fosfolípido, el colesterol y los ácidos grasos para su posterior absorción. Ahora bien, fíjense que a nivel de el yeyuno, ¿sí? Se absorbe prácticamente hasta 5 litros, ¿sí? de quimo, a nivel del ilion 2 litros, y a nivel del colon 1,3 litros aproximadamente, ¿sí? Esto se da porque obviamente tenemos las válvulas convinentes, ¿sí? O pliegues de Kercher que me incrementan la superficie de absorción. Tenemos obviamente vellosidades y microvellosidades, que todo esto genera mayor absorción de la parte líquida. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? Y esto es importante para la absorción, ¿sí? El transporte activo, la difusión y obviamente los factores osmóticos, ¿sí? Muy bien. Fíjense, por ejemplo, absorción de sodio, ¿sí? Que lo hace generalmente en el intestino delgado, ¿sí? Lo hace por transporte activo con gasto ATP y aparte arrastra a ¿quién? Al cloro, ¿sí? Obviamente sabemos que también se produce absorción de sodio a nivel renal por efecto de la, digamos, de la aldosterona. Muy bien. Los hidratos de carbono, o sea, los monosacáridos, como dijimos anteriormente, tenemos glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa, tenemos que saber, se transporta por transporte activo secundario, o sea, por cotransporte con el sodio. Entonces, la glucosa, la galactosa, lo hacen por transporte activo secundario por medio de cotransporte con el sodio. El sodio es importante para absorber justamente glucosa y galactosa. Sin embargo, la fructosa lo hace por difusión facilitada. Ahora, tenemos que decir que la absorción se da en 2 etapas. De la luz hacia los enterocitos, que ahí se produce el transporte activo, y de los enterocitos a la circulación, que ahí es donde se produce la difusión facilitada de todas, ¿sí? Los monosacáridos, o sea que la galactosa, glucosa y fructosa, todos se transportan por difusión facilitada desde los enterocitos hacia la circulación, ¿sí? Pero de la luz intestinal hacia los enterocitos hay una diferencia de transporte. Los aminoácidos corren con la misma suerte que los hidratos de carbono, lo hacen por transporte activo de la luz hacia el enterocito, por transporte con el sodio, y del enterocito hacia la circulación lo hacen por medio de difusión facilitada. Ahora bien, ¿qué pasa con las grasas? Las grasas las hacen por transporte pasivo porque son solubles, justamente son muy liposolubles, ¿sí? Los entremezclan. Ahora bien, las grasas se van a unir a un sistema, ¿sí? A nivel del retículo endoplásmico de proteínas, formando lo que serán los kilomicrones. Tenemos que tener en cuenta que las grasas de corta cadena pueden ingresar a la circulación sanguínea, pero en línea general la mayor cantidad de grasas lo que hace es absorberse y dirigirse al sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático lo que hace es depurar justamente los microorganismos que ingresan con las grasas. El resto se va a ir hacia la parte, ¿cómo se dice?, hepática. Muy bien. Y vemos que a nivel intestino grueso hay una gran reabsorción de 1,5 litros, se forman justamente las S, ¿sí? Por eso tenemos que la primera parte del colon se llama colon absortivo y la segunda parte colon, ¿sí?, de depósito. En el intestino grueso hay una gran absorción de sodio, cloro y bicarbonato, y de, diríamos, líquido. Muy bien. Tenemos obviamente lo que sería la microbiota intestinal, que es la acción bacteriana, que son de alguna forma, diríamos, un conjunto de bacterias, ¿sí?, que se encargan o que habitan en la región intestinal y en la región colónica, y que lo que hacen es favorecer la absorción de vitamina K, ¿sí? Inclusive de degradar la celulosa. Nosotros no tenemos enzima para degradar celulosa, sí almidones, pero no celulosa. Por lo tanto, colaboran, esa es la actividad no sé, dualista que tiene la microbiota intestinal, en generarnos o proveernos de ciertas cantidades de energía o ATP. Obviamente que los productos desechos son, digamos, los gases como el metano que liberan las bacterias y que nos generan la flatulencia.
¿Cómo está constituida las heces? En primaria decimos que en mayor proporción por agua y un 25% de sólido, entre los que se encuentran bacterias, grasas, material inorgánico y algunos productos que no se han digerido, ¿sí? Sabemos que el color, ¿sí?, depende de la estercobilina y de la urobilina, que eran digamos, alteraciones de la bilirrubina, y obviamente que el olor de las heces corresponde proporcionalmente con la acción bacteriana. Para finalizar, vamos a decir un par de cuestiones con respecto al hígado, ¿sí? Obviamente que tiene las células de Kupffer, que son células fagocíticas directas, que se encargan justamente de limpiar al microorganismo de todas las partículas que ingresan con los alimentos. Tiene unas células díticas que son formadoras de vitamina A y células en hoyos que se desconoce bien su función, pero las asocian con funciones endócrinas. Entonces, tenemos acá tres elementos. El conducto biliar, fíjense que acá tenemos células hepáticas que van a liberar justamente la bilis, son los famosos canalículos. Tenemos la formación justamente de ácido de linfa, ¿sí? Que drena justamente toda la linfa del sistema porta. Y tenemos esos obviamente que se denominan espacios de Dice. Y después tenemos obviamente los sinusoides, estos acá tenemos la parte epitelial, donde tenemos la célula de Kupffer, ¿sí?, que se dirige obviamente a la vena central y que acá obviamente que se fagocita y se limpia, por así decirlo, la sangre de microorganismos que ingresan con los alimentos. Esta vena central obviamente que va a terminar desembocando en la vena cava, ¿sí?, y la vena cava a nivel sistémico. Entonces las funciones del hígado son función fagocitaria, metabolismo obviamente de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, almacenamiento de vitaminas y formación de vitamina, almacenamiento de hierro, ¿sí?, como vimos en la clase de sangre, metabolismo de la parte de fármacos, ¿sí? Muy bien. Bueno, y las vitaminas, ¿sí?, que tenemos que saber que son compuestos que no me brindan energía, sino que lo que hacen es generarme sustratos para que se pueda producir justamente energía, forman coenzimas, ¿sí?, participan en el metabolismo proteico, son antioxidantes, ¿sí?, y son importantes en el metabolismo durante la actividad física. Sabemos que se clasifican en hidrosolubles y liposolubles, ¿sí? Las liposolubles en líneas generales no contienen nitrógenos, son solubles en grasa y generalmente son transportadas obviamente en los alimentos que contienen grasa. Las vitaminas liposolubles tenemos ahí A, D, E y K, ¿sí? Y tienen ciertas funciones que colaboran con el funcionamiento adecuado. Recordemos que las vitaminas no nos brindan energía por sí mismas, ¿sí? Bueno, acá se me pasó ¿cómo se dice? Las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Acá tenemos el complejo B, ¿sí?, el complejo C, que corresponden a las vitaminas hidrosolubles. Obviamente que estas vitaminas, ¿sí?, también son coenzimas, precursoras de coenzimas, contienen nitrógeno, y en líneas generales podemos decir que no se almacenan digamos, en el organismo, ¿sí? Esto obviamente que simplemente hay que saberlas nombrar. Muchas gracias.